yo pues, sé que la leche es mala, pero hay quien tiene que... hay personas que no tienen mala leche. Yo lo he visto, o al revés, y qué mala leche tienes. Bien, bien. Pero bueno... Te voy a dar una leche. Es una, Es que de eso frase vamos a hablar, ¿eh? una frase muy común aquí. Pues sí, pues va de leches De leche, sí. y de lácteos. Sí, de leche. Entonces, pues nada, a Adolfo seguramente lo conocéis, no os lo presento, Sí, señor. porque creo que lo conocéis muy bien. Lo que os queda. Entonces, Os queda, Hasta los 120. os queda 40 años de aguantarme. pues, Queda claro. muy bien, que los vean Sí, que los todos vean. esos 40 años. También. Vale, Dígame, ya no. ¿ya quiere dejarme? No, no, si no es que te quiero dejar, Sí, divorcio. yo estaré encantado contigo, pero tengo los años que tengo y ya 40 más, imposible. Bueno, pero si eso en mi leitmotiv es conseguir que la gente viva 120 años con salud. Es mi razón. Bueno, pero para llegar a 120 me faltan casi, pues eso, 45. Pues a mí me falta un poquito menos, pero casi igual. Así que no, tú puedes tomar razón y llegar. Aquí, así, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, pues nada, no me enrollo más, porque a quien hay que escuchar es Adolfo, que se sabe, bueno, que se sabe aquí en esta mesa. Allí posiblemente haya muchas personas que están muy enteradas de esas cosas, que algunos se callarán porque no se atreven a corregirte, pero... No, no. ¿Eh? Bueno, mira, el otro día estuve y había 5 médicos entre el público. 5 médicos. Y digo, ¿eso han venido aquí a fusilarme? ¿A pegarme? Pues cuando terminé, Te felicitar. 2 de ellos salieron, me estrecharon la mano, felicidades. O sea, no solamente felicidades, nos ha encantado lo que nos han dicho. Y allí, no digo dónde era, me han regalado un reloj. ¿No? Un reloj, ¿eh? Yo no sé si es de oro o dorado, ¿cómo se sabe? Pero dorado era un montón, ¿vale? Puede ser oro, pero puede ser también... No lo sé, pero me lo regalaron. Los médicos esto, y la señorita, un abrazo y el reloj. Bueno, eso quiere decir que lo hice bien. Vamos, te gustó más el abrazo que el reloj. Seguro. El reloj ni lo miré. Estaba con el abrazo y digo, anda ya. Primero esto y luego... Hombre, Bueno, Adolfo, pues nada, en tus manos ponemos nuestros oídos. primero me que la chiste al final, ¿vale? Pero que vale que contéis cada uno, porque si no hay sentido del humor, eso es aburrido. No le queda el sentido del humor. Hay personas muy sosas. Hay que echarle sal por todo lo... Y ahora va a hacer falta, porque esto está encendido, ¿verdad? Sí. No. Sí, no. Está, ahora sí está encendido. Ahora sí se oye. O sea que estamos hablando con el Sí, pero mira, nos han escuchado. micrófono cerrado siempre. Bien, pues sí, es que el tema de hoy, y más, por ser el centro asturiano, me da no sé qué, porque voy a hablar de la leche, no de la leche que te han dado. ¿No? De la leche y los derivados, incluido el ¿No queso. vas a hablar de la leche de la cinta asturiana? No, yo de la central, ¿cómo se llama? Leche central lechera asturiana, no voy a hablar, y menos mal, no, ni mal ni bien. Voy a procurar decir, hablo de las otras leches, ya las leches que venden por ahí, ¿no? Pero la central lechera asturiana no, porque quien sabe lo que es Asturias, esa leche no era una tontería, tenía una gran fama en el mundo entero porque las vacas corrían por los prados, pero corrían y el césped era enorme. Estaba siempre con césped, no tomaban pienso ni nada, solamente cogían lo que les daba la gana, venga a comer, y corrían, estaban siempre en libertad. Eso era una leche, pero una leche seria. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda? En Asturias a lo mejor todavía queda, ¿no? Los pequeños minifundios. Pero la leche actual pues ya no tiene nada que ver con esa leche asturiana. Pues en la cinta asturiana ten cuidado como hablas de la leche. De la asturiana no hablan. No, porque nuestro presidente del Consejo Superior es el dueño de René Picó. Traduce. Sí, Central lechera de René Picó. Bueno, una marca. Vamos, en Industrias Lácteas Asturianas. sabía que me lo iba a jugar al venir aquí. Entonces, ten cuidado. ¿Será esta la última conferencia que dé? De René Picó, habla bien de René Picó.
Bueno, vamos a hablar de la leche y los lácteos, procurando decir sí, pero menos lo del presidente y lo de Asturias. ¿No? Pero lo que hay en Cataluña o en Suiza. Vale, sí. No, bueno, la leche, ¿quién fabrica la leche? Pues tiene que ser un mamífero, ¿no? Un mamífero con tetillas, ¿no? Bien. La leche tiene que ser de un mamífero. Tiene que ser un mamífero. O sea, bueno, a las mujeres la dejamos hablar de eso. Estos son... Sí, ya, pero no me gusta llamarlos mamíferos. No. Pero somos. Sí, ya lo sé, pero queda feo, queda feo. No, pero es una cosa clara, que hay muchas leches que no lo son. Que no lo son, que están, pero no por culpa de la vaca. No, pero no, es que no son leches de vaca, de animal. Bueno. Son leches hechas de soja y de cosas. Pues yo que iba a hablar bien de la leche de soja. Yo es que tomo... No llames leche, llámalo otra cosa. Bueno, yo tomo leche de almendras todos los días. Es un jugo. Bueno, ¿qué le pongo? La leche tiene que ser de un mamífero. Ya lo sé. ¿Cómo le llamamos? Lo de que tomo yo entonces, lo de avena o... Soja, Bebida de almendras y con eso desayuno todos los días. Y no se me ha caído el pelo. Lo digo aquí. No, bueno, sí, el nombre es lo de menos. Bien, la leche, vamos a hablar. La leche está hecha por un rumiante, un mamífero rumiante, y la naturaleza la creó, la leche de la mamá vaquita, la vaquita la creó para un ternero. La naturaleza, el ser humano, que tiene una afición a robar de todo, porque roba la leche a la mamá, la miel a las abejas. El ser humano tiene una afición de quitar lo que otros animales fabrican para ellos. La naturaleza creó la leche para la mamá, para el ternero. ¿Y por qué la creó con esas ubres tan grandes? Porque el ternero es un animal increíble. ¿Sabéis que en menos de una hora la mayoría se ha puesto en pie con ganas de correr? Y antes de que pase el día, o 2 o 3 días, ya están corriendo. Es un animal increíble, tiene un crecimiento que se llama exponencial gigantesco, pero no solamente el crecimiento, las ganas de correr, de vivir. Y es más, la mamá vaca, si el ternero no se mueve, le empuja. Corre, le empuja para que el ternero se mueva. Compárala con un ser humano, que desde pequeñito, cuidado que se me rompe el niño, de recién nacido, hay que coger una cosa así, y hasta que empieza a darle pequeñín, pues dará mucho. Quiere decir que la naturaleza ha creado la leche de la mamá humana para un humano, con un desarrollo X, ¿no? Y la leche de la mamá vaca para un ternero. Eso lo ha creado la naturaleza, ¿sí o no? El ser humano, para sobrevivir, haya tenido que robar los alimentos a otro. Es lo que ha hecho. El ser humano es un herbívoro, es un vegetariano absoluto. Los seres humanos somos vegetarianos absolutos. Desde aquí hasta aquí, solamente ver la dentadura del ser humano, está viendo un vegetariano. Muelas premolares para machacar. No tenemos eso que tienen los lobos ni los cocodrilos que tiran así, desmenuzan un cadáver, pero total, se comen hasta los huesos. Nosotros no somos así. Entonces, te quiero decir que somos un animal que se llama un vegetariano total, pero omnívoro. ¿Qué es un omnívoro? Dice, no, nosotros somos omnívoros, somos carnívoros. Digo, no confundas un carnívoro con un omnívoro. No, señor. Carnívoro es un carnívoro, con unos dientes determinados, una mandíbula prominente y se puede comer un animal vivo, desguazarlo totalmente y comerse hasta la piel. Eso es un carnívoro. El ser humano es omnívoro. ¿Qué quiere decir? Especie adaptada. Para el ser humano, y ahora digo porque hablamos de la leche, para que el ser humano pudiese sobrevivir, porque se morían a los 20 y tantos años, de verdad, porque no podían sobrevivir, morían de desnutrición, los seres humanos, se morían, tuvo que empezar a buscarse alimentos. La caza, matar animales, fue una de sus soluciones, y otra cosa es robar. Entre ellos fue la miel, que robar si lo robaron la miel, y la leche. Pero el ser humano es un omnívoro. El omnívoro es especie adaptada para sobrevivir, pero en realidad somos vegetarianos. Cuando alguien, con el paso del tiempo, levanto la mano, se vuelve vegetariano, es porque ha vuelto a sus comienzos. Yo soy vegetariano total. Me puedo perdonar el chorizo a la sidra. Es que eso es otra cosa.
Y más en el centro asturiano, es que un chorizo a la sidra es una cosa seria. Y hay que perdonen, yo soy vegetariano y pero Adolfo, ¿tú no eres vegetariano? Hombre, espera, pero de esto no. Porque el chorizo a la sidra tiene... ¿Cuál es el mérito del chorizo a la sidra? ¿Cuál es el mérito? El mérito que tiene que ser buen chorizo, lo primero. Sí, vale. Y luego que la sidra es de las mejores bebidas que podemos... Pero al meterlo ahí lo que hace es que la grasa sale, se va y tienes proteína pura prácticamente y las grasas eliminadas gracias al procedimiento del chorizo a la sidra. Por eso, si me invitas, te lo juro que lo tomo, aunque sea vegetariano. Bueno, pues la leche está adaptada al ternero. Y está adaptada porque, por varias cosas, por el tipo de grasa que contiene menos grasa la leche de vaca que la leche de la mamá. La mamá humana tiene mayor cantidad de grasa, fíjate, y se la cede al niño, al pequeñín. Pues la leche de vaca tiene un problema para el ser humano, un problema. Las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Esas sustancias que normalmente la mamá cede a su pequeñajo, sea un humano, sea un ternero, porque no tienen defensas, el recién nacido no tiene defensas, y la mamá se las cede primero en el calostro. El calostro está en los factores de transferencia, y se lo transfiere la mamá humana al bebé humano, pero son factores de transferencia de un humano a otro humano, idénticos, no hay rechazo. La mamá vaca, factor de transferencia al ternero, iguales la especie y no hay rechazo por el ternero, y le va haciendo el sistema inmune. Lo que pasa es que tanto los factores de transferencia como las inmunoglobulinas de la mamá vaca son diferentes a las inmunoglobulinas y las defensas de la mamá humana. No están adaptadas. Ahí ocurrió que hay eso que se llama las intolerancias, las alergias y todos los problemas que va a dar la leche por cuestión de las inmunoglobulinas. Bien, la industria ha intentado corregir eso, pero a lo mejor lo ha corregido mal y he puesto algunas de las cosas que hace desnatar la leche. La leche, yo diría, la leche puede ser un alimento casi completo si lo dejáis en paz. Está claro que también no me he metido con la central lechera, ¿no? Si lo dejáis en paz. Ahora, en el momento que la leche la desnatáis, ya empezáis, hay un proceso de desnatar. La hacéis homogénea. ¿Qué quiere decir la leche homogeneizada? Que las partículas de grasa que están desmenuzadas, totalmente convertidas en cositas muy bonitas, muy pequeñas, y eso, en vez de que el organismo lo absorba esa grasa lentamente durante el día, pasa inmediatamente a sangre, un torrente de grasa a la sangre. Eso no puede ser, eso es la leche homogeneizada. Y luego he cogido a otra, bueno, la leche en polvo. ¿Sabéis lo que es la leche en polvo, no? ¿Y cómo hace la leche en polvo? Pues deshidratándola. ¿Y cuál es el problema de deshidratar? Porque hay que deshidratarla con el calor, digo yo. No basta con centrifugar, sino hay que deshidratar con el calor. Que desaparecen las vitaminas del grupo B y las enzimas. Total, me acuerdo, había una época que los niños tomaban leche desnatada en España, pero era la época del hambre, no lo habéis vivido, yo sí lo he vivido. En la época del hambre, claro. Lo trajo Mr. Marshall. Sí, porque aquí no llegó la ayuda que recibió el mundo entero. En la época de la posguerra España no la recibió porque nos acusaron de nazis y nos dejaron a morir de hambre. Eso fue en la época de la posguerra, la 45-46, el plan Marshall. Tú dices, no llegó a España. Bien, pues aquí el ser humano inventó la leche en polvo para que durase. No sé si habéis vivido esa época que decía, estabais en la calle, ¡el lechero! ¡El lechero! Yo me acuerdo, yo he vivido en Oviedo, ¡el lechero! ¡Suba hasta aquí! Y como mi mamá tenía 7 hijos, no podía dar la teta a los 7 hijos, ni tenía tiempo ni nada. ¿Cómo iba a hacer? Pues tenía que llamar al lechero, y esa leche era auténtica, sin modificar nada. Y no pasaba nada. El ser humano puede tolerar la leche aproximadamente hasta los 4 o 7 años, lo normal es los 4 años, porque hay una enzima que se llama quimotripsina, el otro nombre es renina con 2 N's, no con una, no os voy a marear con esos nombres, que parece ser que el ser humano
Y ahora es cuando llega la reflexión. El ser humano la tiene desde que nace. Quimotripsina, ¿qué es? Una enzima para digerir la leche. Claro, la mamá le va a dar leche al pequeñín, pero a veces no lo tiene. Y tendrá que darle, ¿cómo se llama? El pelargón. O se suena el pelargón y todo eso, ¿no? Tendrá que dar eso. No se va a morir el pequeñajo. Hombre, no se va a morir. Pues el organismo del ser humano tiene la quimotripsina, que no la tiene la leche de vaca. ¿Vale? Eso sí la tiene. Pero esa enzima, y ahora pensar, esa enzima dura en el cuerpo del ser humano como muchos son 7 años. Lo normal son 4 años. A los 4 años desaparece esa enzima del aparato digestivo. Y te pones a pensar. O sea que la naturaleza te pone una enzima para que digieras la leche, la de la mamá o la de la vaca, o la de la oveja, me da igual. ¿Y por qué la quita? ¿Y por qué la quita? Porque te está diciendo 4 años ya son suficientes. Y te la quita. Y a partir de los 4 años, si se sigue insistiendo con la leche, puede haber no solamente las alergias y las intolerancias, sino otros problemas de salud. Pero pensar, la naturaleza es tonta. Ha creado una enzima para digerir y luego la quita, porque no la tiene toda la vida. Te la quita como diciendo, alerta, ya la leche se acabó, ahora empieza a comer pues la verdura, como hacemos con los hijos, ¿no? Porque en ciertos momentos ya le damos verduras y garbanzos, ¿no? Y fabada. Bien, el ser humano inventó ya sabéis que después de la guerra, la leche no estaba esterilizada ni nada, y las infecciones de todo, de tuberculosis, lo que fuera, o sea, tomaban leche, lo normal era coger una infección, que a ver quién te la curaba luego. Pero bueno, entonces inventaron he cogido varias ideas, es la pasteurización. Pasteurizar la leche quiere decir que lo someten durante unos segundos a 80 grados. No está mal. Se piensa que destruye todas las bacterias, porque la leche tiene bacterias para quemar. Esas bacterias, para que veáis, la leche de la mamá es estéril para el niño. ¿Queda claro? La leche de la vaca no es estéril para el niño. Para el ternero sí. El ternero se defiende porque tiene las inmunoglobulinas que le ha cedido la vaca. Y el ternero rechaza cualquier bacteria. ¿Por qué? Porque está inmunizado gracias a las inmunoglobulinas de la mamá vaca. La mamá le inmuniza al niño, pero no para las bacterias de la leche. Para sus propias bacterias, para que mamá no le contagie al pequeñín. Aquí tiene sentido. Si la naturaleza no se equivoca nunca, lo que pasa es que no sé, los vendedores de leche pues saben de todo. Bueno, pues luego encontraron la uberización. ¿Habéis tomado leche uberizada? Esa es de un poco de más de garantía que la leche pasteurizada. Desnatada, si eso es otro asunto. Es un asunto del paladar, desnatar. La uberización le pone más calor durante más tiempo, es así que destruye todo y se nota porque la leche uberizada tiene un sabor un poquitín acaramelado. Se nota que tiene un sabor ya como un batidito. Bueno, ya veis que si la compráis uberizada, dásela a los niños porque les va a encantar, porque tiene un sabor más agradable. Bien, ¿qué más tiene la leche? Tiene una cosa que se llama lactosa. ¿Alguien tiene intolerancia a la lactosa? ¿No? Mi mujer. Bien, vale. Pues ya te indica que la leche empieza a dar problemas, empieza a dar por la lactosa, y he puesto, porque necesitamos una enzima que se llama lactasa, y no todo el mundo la tiene. Es que la naturaleza, ¿por qué nos va a poner lactasa? Pues no la pone. ¿Para qué? Si ya debíamos a los 4 años debemos dejar de tomar leche. ¿Por qué la va a poner? Luego hablaremos de los quesos y los yogures. Si nos da tiempo, procuraré no atacar mucho. Bien, la lactosa, aquí hay intolerancias a la lactosa, así. Y entonces ya vas a cualquier sitio a comprar y tienes leche desnatada, leche sin lactosa, leche sin caseína, leche sin nata, leche. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve con el COVID, me presentaron, no, le traigo el desayuno. Ay, ¿y esa cosa blanca qué es? Hombre, cosa blanca, eso es leche. Digo, eso es leche, eso no es leche. ¿Qué? Hombre, esto es un hospital. Le hemos quitado la grasa, le hemos centrifugado, le hemos quitado la lactosa, le hemos quitado la caseína. Y usted pretende, le dije a la que me lo traía, que yo me tome agua sucia en un hospital, que me le dé un bar, ¿me puedo aguantar? ¿Le pago o no le pago? Pero en un hospital.
agua sucia, hombre, no se puede gustar así, y desnatada encima, o sea, aquí esto de leche no tenía nada. Pero fijaros, para quitarle todo eso a la leche de la mamá vaca, lo que habrán tenido que hacer en un laboratorio, habrán tenido que hacer centrifugados y manipulados. Al final ya no sabes que se está tomando un producto químico. Me negué, y yo creo que lo he contado a todo el mundo. Digo que no desayuno, que no me tomo eso. Ahora tendrá que, digo, por favor, ¿me trae usted un té verde? ¿Sabe lo que dijo la señora? ¿Un té qué? Un té verde. Ay, eso no lo tenemos aquí. ¿Un hospital no tiene un té verde? Pero de verdad, eso no es un crimen. ¿Sabéis que el té verde es la mejor bebida del mundo? Para todo el mundo, para todas las enfermedades, que es la única bebida que actúa en la longevidad de la gente. Lo que hace que la gente sea longeva, de cuerpo y de mente. El té verde. ¿Y un hospital no lo tiene? ¿Qué clase de hospital es? Vamos, no me marché porque me habéis dejado el piso 13, entonces. Y claro, si me marcho me voy a suicidar. Digo que es piso 13, no me puedo tirar por la ventana. Pero vamos, en un hospital, hombre, y no desayuné. Menos mal que luego tengo amiguitas que me traía en un batido, te has traído un batido de fresa, faltas. Pero como debe ser. No, ¿cómo es? Que no quieres que lo diga, leche de almendras. No quieres que lo diga. Entonces, bien, quiere decir que la grasa está bien, ¿vale? Está bien, ya tenemos, pero la leche, si la tomáis, por favor, que sea entera. No admitáis una leche manipulada, que sea lo que la mamá vaquita ha hecho. Otra cosa es la edad y todo eso. ¿Qué más? Bueno, la caseína, que lo tiene la leche de vaca en cantidades muy grandes, puede dar lugar a problemas del sistema inmune, a fatiga crónica y alteraciones intestinales. Esto rechaza la caseína. La leche es buena hasta los 4 años, ¿vale? Bueno, pongamos hasta los 7. ¿Quién toma todos los días un vaso de leche? Anda, confesarlo. Así, gente valiente. Así me gusta, venga, ya está. Yo, en vez de hacer así, a mí no me trae hacer ningún trastorno, ¿eh? No. No soy una adicta. Bien, vamos a ver. A veces la gente dice, pues yo llevo fumando toda mi vida, mira, no tengo ni EPO ni asma. Y el otro, yo bebo whisky y mira que entero está. Ya, eso es lo que dicen. Pero vamos a preguntar el historial médico. Vamos a ver, dame tu historial para ver si eso que dice que todo está perfecto, el historial médico de toda tu vida demuestra. Y verás que aparecen, sí, las causas y todo, pasa que no se relaciona con la tomada de la leche. Bueno, ya os he explicado a la gente que ha venido tarde que la naturaleza fabrica la enzima, la quimotripsina, hasta los 4 años, para hacer que toleremos la leche de vaca bien. Pero a partir de ahí, la naturaleza nos lo quita. ¿Qué más? ¿Es lo mismo alergia que intolerancias? A ver. Yo creo que no. Sí, no. ¿Qué es peor? Tener una alergia que a lo mejor no se tiene a la leche en sí, sino a algún componente de la leche, puede ser. Es lo mismo, ¿qué es peor? ¿La alergia o la intolerancia? Una alergia. Afecta al sistema inmune y normalmente las reacciones son bruscas, te puede llegar una asfixia totalmente, un edema y todo, te puede dar toda clase de ahogos, una alergia, mientras la intolerancia, ¿qué es? No te sientes tan bien, Lo que nos pasa cuando nos divorciamos, que no te tolero, ¿vale? No es una alergia a ti, cariño, es que no te tolero. Bien, es la diferencia, ¿no? Las intolerancias. Y bien, las alergias es fácil de ver porque la aparición es brusca, es muy intensa. Normalmente hay que ir al hospital y todo eso a ver si podemos contenerlo. Pero la intolerancia a la leche aparece con más frecuencia y la gente, los que toman leche, no le echan la culpa a la leche, porque es una intolerancia y te puede salir la intolerancia a los 50 años. ¿Pero cómo? Llevo toda la vida tomando leche. ¿Ahora me estás diciendo que tengo intolerancia a la leche? Sí, por la continuidad. Ahora te apareció la intolerancia o porque la leche se relaciona con ciertos problemas emocionales. Tiene que ir unido el problema emocional. Por ejemplo, estáis en el trabajo, llega un momento que os amenazan con despediros, que puede ocurrir, pero tienes que seguir, no te puedes ir al paro y tal, y tú sigues tomando tu leche. Y llega un momento que tomas tu leche y se te atraganta, te entra ganas, te duele el estómago, te entra ganas de vomitar. Es una intolerancia a la leche relacionada con el conflicto.
puede ser con la pareja, en el trabajo. Esas intolerancias a los alimentos habitualmente son para nuestro cada día. Es raro que no generemos intolerancias a algún alimento que hemos comido toda la vida. Es porque se relaciona con un conflicto emocional. Intolerancia, conflicto emocional van unidos. Bien, pues no lo mismo, tenéis que diferenciar la gravedad si es una intolerancia a la leche o es una alergia. En la intolerancia hay una ventaja que acaba de sugerir, que no hay peligro de muerte, ¿vale? Gracias, me duele el estómago, no sé por qué. Sí. No, que hay personas, bueno, hay médicos o personas que son intolerantes a la leche y les mandan una medicina para que se la tome antes de tomar la leche. ¿Has escuchado eso? ¿Y qué medicina es? No recuerdo. Me gustaría saberla. Sí, así lo mandan, pero no. Espero que no sea el maravilloso omeprazol. No. Vale, es que Es una leche, si no me iba a enfadar ya. Es una pastilla que Contrarresto. que contrarresta la... Yo creo que pero no recuerdo una cómo. compañera mía creo que tomaba lactasa. Lactasa. Algo así. Bien, la intolerancia, como si no tienes la enzima, pues te la dan. Pero lo suyo sería no insistir. Claro. No insistir, si la naturaleza está dicho. Así que ya sabéis que con el paso del tiempo podemos manifestar ciertas intolerancias a un montón de alimentos que hasta ayer nos gustaban y nos sentaban bien. Pero en nuestra vida emocional hay un problema con la medicina, yo lo veo, yo como me dedico a la medicina natural no tenemos ese problema, que están diferenciando demasiado las enfermedades mentales de las enfermedades físicas. En vez de estar unidas y que las dos formen el mismo diagnóstico. ¿Qué le pasa a usted? Pues no sé, es que me ahogo mucho, me levanto ya muy cansada, me ahogo mucho. Vamos a mirar su cuerpo y su mente al mismo tiempo. Y si la mente es la que está causando el daño físico, y esa diferencia de las especialidades médicas está conduciendo a una medicina que a veces tarda mucho en poner la solución. Y la medicina natural no. La medicina natural tratamos las dos cosas simultáneamente. Cuerpo y mente. Por eso cuando alguien me cuenta algo, yo le miro los ojos. Sigue hablando, yo te cuento. Te estoy escuchando, pero te hago un chequeo de qué te pasa anímicamente. Así que una de las diferencias que tenemos las dos medicinas. La intolerancia, casi siempre, no digo siempre, por no quedar mal, va desarrollada por un conflicto emocional que lleva ya tiempo desarrollándose. Vale, puede ser la pareja, puede ser cuñado, puede ser vecino, puede ser la vida en las ciudades, qué sé yo, algo que no está a tu gusto y empiezas a ver que el estómago se queja. ¿A qué se ocurre normalmente? El problema no está en lo que está comiendo. Bien, hay una enfermedad, y esto ya es muy... que se desarrolla, y esto ya vamos a la medicina natural, por la presencia de ciertos antígenos en la leche. Eso ya, el problema puede ser de la leche de la vaca. La brucelosis. La brucelosis. Bueno, entre ellos la brucelosis, pero iba a decir otra peor, es la artritis reumatoide. También. Y la osteoartritis. ¿Cuánta gente tiene osteoartritis? Bueno, osteoartritis sería osteoporosis, artrosis, pero lo englobamos todo bajo el término osteoartritis. Osteoporosis, artrosis. Y la gente cree que es cuestión de edad. Y si no tiene ni que ver la edad, nada de nada. Tiene que ver todo la alimentación. Y tiene que ver preferentemente la leche. La intolerancia a la leche se ha desarrollado desde que ya eras niño, que no paras de tomarla, y se ha provocado esta especie de rechazo a la leche, y tú crees que la leche no es culpable de tu artrosis. ¿Alguien piensa que tenga artrosis que era culpable de tener la leche? No, nadie. Sigue tomando leche y luego se toma el ibuprofeno y a pasarlo bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, hay una cosa que lo he mencionado ahora que es una maravilla de la leche de las vaquitas y de las ovejas, es el calostro. Calostro, ¿sabes que antes se llamaba la leche sucia? Yo tiraría la leche, pero el calostro nunca. O sea, eso es el colmo, como hubo una época, el calostro se llamaba la leche sucia, tíralo, que es agua sucia, y hasta que le daban la leche. Cuando es lo contrario, tira la leche, pero el calostro no lo dejes, hasta el punto que el calostro se sigue vendiendo. Si algún día vais a un sitio adecuado, un herbolario o cosas así, o sitios como el centro y tal, te lo venden calostros en botellas de litro,
No es una maravilla de sabor, ahora es una maravilla de efectos saludables, porque tiene todo lo necesario para la vida. Es lo primero que toma un niño y un ternero, dime. Sí, que siendo de la vaca, el calostro no tiene los efectos... El calostro no lo tiene, ni de la vaca ni de la oveja, que va a tener la leche. Fíjate, es un líquido que fabrica la mamá vaca, la mamá humana, para condicionar el aparato digestivo, porque acaba de dar a la luz, los dos, a un ser nuevo que el aparato digestivo no estaba acostumbrado a masticar ni a digerir, porque estaba comiendo gratis de la mamá, y cuando sale, eso tiene que funcionar inmediatamente, ¿a que sí? Hombre, tiene que moverse, empieza, y eso lo hace el calostro, acondiciona el aparato digestivo inmediatamente. Y ya tenemos una aplicación maravillosa para la utilización del calostro. Problemas digestivos, calostro. El médico vuestro lo ha recetado todos los días, ¿no? ¿Estáis viendo cómo, por qué nos llevamos tan mal? Pues el calostro se vende en todos los sitios. Podéis comprar el de la vaca, el de las ovejitas, de la mamá no, de la mamá está prohibido. ¿Sabéis que de los seres humanos está prohibido el calostro? Todo lo que tenga a la mamá ahí no se puede vender ni manipular por el riesgo de enfermedades más graves, del VIH, por ejemplo. Pero de los animales sí se puede buscar calostro. ¿Veis cómo no ataco a la leche totalmente? Ataco a la primera leche, es una maravilla. Si lo podéis comprar y tenéis una enfermedad autoinmune, cualquier cosa, probarlo. Ya veréis cómo os va a cambiar todo, pero todo, el físico y todo. Pero hay que encontrarlo. Yo sé, el calostro que más... una de las ventajas de la leche es que prácticamente tiene todos los elementos para la vida. Es obvio que sí. Si es capaz de un ser nuevo, recién nacido, que permita que viva, pues es que tiene todos los elementos de la vida. Todos los elementos de la vida los tiene ahí. Hay que procurar no hervirla demasiado. Lo que pasa es que la leche de vaca es obligado, ya sabéis, que hervirla. Y viene ya vendida con un proceso de hervido, de pasteurización y todo, para destruir cualquier bacteria. Y ahí ha destruido parte de las buenas cualidades que tenía la leche. Por hacerla industrial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, he cogido vitaminas, hierro. Vale, ¿qué más? Ahora voy a hablar de otra cosa. ¿Vamos bien? Pues yo creo que de la leche se saca una cosita que se llama yogur. Yogur. Vale, el yogur está hecho con fermentos que degrada la lactosa y todo eso, y la transforma el yogur. Tiene lactobacillus, bifidobacterias. El yogur en principio es más saludable que la leche, en principio, pero se ha encontrado el susto. ¿Sabéis? Lo bueno de la medicina es cuando no es la opinión del médico, sino es la estadística. Estadística es cuando se analizan miles de personas que han tomado esto. Y si miles de personas que toman esto les pasa esto, es que eso tiene este efecto. Se llama una estadística en medicina. No se puede decir que ese medicamento es bueno o malo hasta que no se ha probado por lo menos en 10.000 personas. Hasta que no está suficientemente probado, no se sabe si el medicamento es eficaz o es un veneno. Bien, la estadística de los niños casi recién nacidos que han tomado yogures casi al nacer es un aumento del síndrome de atención, a ver, ¿qué le pasa a los niños? El síndrome de atención, el autismo. ¿Os suenan esas enfermedades? Sí. Autismo, síndrome de atención, hiperactividad. Vean, ahora pensar, ¿esas enfermedades existían cuando éramos niños? No nos acordamos. No nos acordamos o no existían. Pero porque ahora se han declarado el autismo, el síndrome de atención, la hiperactividad, que vamos a ver, cualquier profesor de niño dirá, uy, la mitad de la clase está mal. Pues ha hecho una estadística, y ahora pensar, no es mía la estadística, se ha demostrado que esos niños que padecen hacían un abuso de los yogures casi al poco de nacer. A ver, ¿no conocen niños que toman 1 o 2 yogures al día durante toda su vida, en la pretensión de que son muy saludables? Y yo os digo, a lo mejor lo son, ¿veis cómo me estoy metiendo? Pero la estadística dice que hay una relación
entre el síndrome de atención, todas esas enfermedades ahora que acabo de nombrar, la hiperactividad, todas esas enfermedades y el consumo exagerado de los yogures. ¿Tendrá algo que ver la procedencia de la vaca? Que la mamá, los niños de pequeño toman leche de vaca como un yogur todos los días varias veces, además del biberón. Bien, la estadística dice que hay una relación. Si tenéis algún niño en la familia, una cosita, yo diré, quítale los yogures, dale, yo que sé, un hojas que le va a gustar más. Yo le daría... ¿Por qué lo puede cambiar? ¿Por qué se puede cambiar un yogur? Vamos, teniendo en cuenta que yo no tomo yogures, pues no lo encuentro difícil. Te hablo del desayuno. Si te digo el desayuno que tomo yo, no es necesario tomar yogures. ¿No puedo decir el desayuno que tomo yo? Yo me cojo un recipiente, le echo proteínas especiales, que llevan aminoácidos ramificados, proteínas, luego cojo achicoria, lo echo ahí, lo muevo todo, lo muevo un poquito de agua y le echo leche de almendras. Eso es la primera parte del desayuno, para que veas que no me hace falta. Con eso ya tendré proteína, pero luego una rebanada de pan integral, que tiene semillas de sésamo, de chía, de la que sea, pero un pan integral con un porrón de semillas que me aportará los ácidos grasos que yo necesito. Y un chorro enorme, pero de miel, la auténtica. Esa miel que tienes que coger, que no la puedes coger, de la miel auténtica, no la granja San Francisco, no, eso es lo que desayuno todos los días. Y con eso me voy a trabajar. Y yo trabajo mínimo 10 horas al día. Y no paro. Y tengo ya 80 años. Quiere decir, y no pasa nada por no tomar yogur. A los niños, en vez de yogur, les diré al niño, tomar el desayuno, lo que sea. Hasta el café puede ser saludable. Se ha demostrado que un café al día es saludable, especialmente para los mayores, para la gente mayor. Un café al día es saludable. ¿La tensión? ¿La tensión? La tensión, es que como escucho, vamos a ver, mi tensión, qué tema me has sacado. Mi tensión habitual, normal, son 17 de tensión. 17. Y cuando lo dices, digo, bueno, me he muerto. Y tengo 17 todos los días. 17 días es mi tensión. Es más interesante que esté compensada, 17 días, y hay una ventaja yo tengo, que mis pulsaciones, porque soy deportista, no suben de 60. Entonces, aunque la tensión esté alta, el corazón está tranquilo, porque no late se lo toma con tiempo, porque mis pulsaciones son de 60. Y las pulsaciones se pueden bajar, solamente tienes que hacer un poquitín de gimnasia. Solamente haciendo gimnasia, pero la gimnasia tiene que tener una duración mínima de 20 minutos. Pero gimnasia no, si la hacéis todas, ¿no? Todos los días levantarnos, ¿no hacer gimnasia levantar? Ay, Dios mío. No hay tiempo. Bien, pues en el mercado hay lo que se llaman los probióticos y los prebióticos. Si vamos de tiempo ya, sí. Probióticos y prebióticos. Vale, ¿qué es un probiótico? A ver, ¿por qué llaman probiótico? Uy, qué silencio. Posterior a algo, ¿no? Tiene gérmenes. Vale, tiene gérmenes, tiene probacterias, provida, probacterias, bacterias fermentadas por miles y miles. Eso es un probiótico. Vale, que lo inventó los probióticos que tienen en el mercado, entre ellos los yogures y los bífidos, que te dicen coma esto para el colesterol, a que lo venden también para el colesterol. Si vais a un supermercado, veis un porrón de estanterías con probióticos, yogures, de todo. ¡Oh! ¿Y el kombucha? La kombucha es otra cosa. Eso es una bebida maravillosa. Y ahora te pregunto, la kombucha es una bebida maravillosa. ¿La habéis encontrado en algún supermercado? Intentarlo. Ahora, probióticos. Varias estanterías, para que veáis cómo convencen a la gente a base de ponérselo delante de los ojos. Entonces, la kombucha es una bebida maravillosa, lo mismo que el kefir. ¿Vale? Y estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, de la misma familia. Pues un probiótico tiene un problema. Los médicos, y tienen razón, cuando te mandan antibióticos, ¿vale? Vale, sí. Los antibióticos sabéis que no se deben prolongar más de 15 días.
Si es necesario prolongarlo más de 15 días y ya es una burrada, el médico lo tiene que cambiar. Y todo médico, un antibiótico en 15 días que ve que no se ha curado todavía, te lo cambia. Es que si no se crea la resistencia bacteriana. Te lo tienen que cambiar para que no haya resistencia. Vale, pero suponer que el antibiótico está haciendo efecto, te está matando las bacterias, las que tengas, pero te mata también la flora intestinal. Ah, que sí, el antibiótico no es selectivo. El antibiótico no selecciona, mata cualquier bicho. Y la bacteria, la lactobacillus, la flora intestinal tiene cientos y cientos de bacterias ahí. ¿Cuál es la misión de la flora intestinal? ¿Para qué queréis que nos vale? La tienen casi los niños casi al nacer. A ver, ¿para qué vale? Para vivir saludablemente. Para vivir saludablemente, ¿por qué? Va a intervenir en la digestión. Por supuesto que va a intervenir en la digestión. Va a intervenir en que los nutrientes se desmenucen, cambien y unos se absorban inmediatamente y otros al cabo de 1 hora, otros a las 2 horas. No todos a mogollón van a entrar en la sangre, tienen que ser lentamente. Eso está la flora intestinal. Pero se han descubierto más cosas. La flora intestinal forma parte del sistema linfático, del sistema inmune. Del sistema inmune, ¿vale? Personas que cogen enfermedades infecciosas con frecuencia, yo no le daría antibióticos, por lo menos tanto. Diría, vamos a reforzar la flora intestinal, que para eso la pagamos. Pero tiene otra misión, actúa en las emociones. Se ha encontrado una relación entre flora intestinal mala y pensamiento horrible. O sea, depresiones, agresividad, temor, lo que sea. Se han encontrado una relación con flora intestinal patógena, que no cumple su misión. ¿Ves? En vez de ir al psiquiatra, ir al del aparato digestivo. Yo iría, mire, que estoy muy mal de los nervios, que yo no aguanto a mi pareja, yo no sé qué voy a hacer, un día me voy a suicidar. Vale, el del aparato, no le des al psiquiatra, el aparato digestivo. Te mire tu flora intestinal y si está mal, ya sabes la curación. Olvídate de tu pareja y todo, la flora intestinal. Pero, ¿qué pasa con los probióticos? Eso es lo que hace. El antibiótico destruye toda la flora intestinal. ¿Cuándo hay un momento para tomar probióticos? Precisamente cuando se está en tratamiento por antibióticos. Te ha destrozado todo, no tiene flora intestinal y eso es un peligro para la vida. Las defensas, las emociones, la digestión, todo fatal. En ese momento, un yogur de estos, un probiótico es indispensable porque restaura la flora intestinal inmediatamente. Ya tenemos una aplicación, pero es inmediato, no hay nada. Antes se utilizaban vitaminas del grupo B, nada de nada. Esto te lo hacen desde la primera toma. Así que después de pasar una gripe, cualquier cosa, una infección, lo que sea, es acertado tomar un probiótico. Pues Adolfo, yo no estoy de acuerdo que los niños a los 8 años no tomen lácteos, porque usted a los 8 años seguro que tomaba leche. Ahora con su edad a lo mejor no. Seguro que yo no. Seguro que los cuerpos que no, tomaba leche. porque empecé a rechazar la leche inmediatamente. Empecé a rechazar la leche, mi madre lo sabe, hubo un rechazo a la leche, no quería tomar Pues leche. nosotros bebíamos de las cabras tal y como salía de... Bueno, y la gente dice, bueno, y aquí estoy viva. Ya sabes que Mi las... padre, Sí. con 96 años, Bebiendo. todas las noches, era leche y pan. Pues hay otras personas, sí, esa es una explicación que te da. Y mi padre, que en gloria esté, vivió 95 años, dice, y fumaba y bebía como un carretero. Y yo le dije, vale, tu padre vivió 95 años y era fuerte, fumaba y bebía todo lo que daba gana. Y no hizo régimen, no le dio la gana. 95 años con fuerza. Yo le diré, ¿eso es lo que tenemos que aconsejar a los niños, fumar y beber? No. ¿A que no? Pero a los 8 años le vas a dar un té verde para que vaya al colegio a los 8 años. Por lo menos. Es que, ¿qué te costaría darle leche de almendras o de avena o de soja y que coja el dulce y lo meta en la leche de avena? ¿Qué le costaría? El niño se va a ir contento. Y si le añades centeno, si le añades achicoria, estás haciendo un niño saludable desde niño y no le estás metiendo desde niño Cereales, les gusta. cereales. ¿A que un bol de cereales? Eso. ¿Estás viendo cómo no necesitamos la leche? Échela. No hace falta la leche. De Un bol de almendras, cereales. lo que sea. Bien, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros hagamos, bueno, pues yo tomo eso todos los días, yo fumo y mira, aquí estoy vivo, sanito. Digo, no ponemos como ejemplo errores de los seres humanos. Que los abuelos, algún abuelo sobreviva, vamos a mirar los que se murieron tempranito, que se murieron a los 50 años. ¿Cosas de la vida? No.
mala vida que ha tenido a la hora de alimentarse y murió tempranito. Otros vivieron. No podemos utilizar como ejemplo lo que mi abuelo hizo, ¿vale? Se utiliza como ejemplo la estadística. La estadística es cuánta gente en 95 años fumaba y bebía. Y empieza a haber una estadística que dice, de los 100 que hemos metido en la estadística, solamente fumaban y bebían 2. El resto no, ni fumaban ni bebían y tenían 95 años. ¿Por qué esa cifra no se pone? La de los supervivientes. No, se pone solamente la excepción. La excepción, dice el refrán, confirma la regla, ¿no? La excepción. Bien, pero yo no vengo a convencer a nadie, digo, tomad lo que queráis, ¿vale? Luego, el que quiera tomar una sidra conmigo, que sea. Eso sí. Bien, ¿y qué tiene un problema? El yogur, digo, ¿el kéfir casero es como el yogur o mejor? Sí, es parecido a un yogur líquido, pero es como va a fermentar con hongos, te puedo decir que empieza a ser saludable. Es el proceso de fermentación. Eso pasa con los quesos. ¿Por qué los quesos azules son más saludables? No hablo del sabor. El queso de Cabral es el queso azul. ¿Por qué los quesos azules son más saludables? Y no hablo del sabor, que cada uno tiene el suyo, que los quesos que no son azules. Pues es el proceso de fermentación del queso con levadura, lactobacilos, mientras los otros están fermentados por hongos. Y no lo mismo un hongo que una levadura. A la hora de la salud, el sabor es diferente. Dice, pues a mí no me gusta, hay gente que el queso de Cabral le da. Digo, pues a mí me parece el queso más sabroso del mundo. Y cuando lo huelo, dice, pues puedes oler el queso de Cabral como hace bueno. Digo, a mí me parece un olor, ¿ves? Maravilloso. Y ahora al salir aquí, me tomo un queso de Cabrales. ¿Ves? Aunque no tome nada, porque el queso de Cabrales es otra cosa. Bien, hemos dicho, ¿qué son los prebióticos? Los prebióticos nunca harán daño a nadie. Eso ya, si tengo que alimentar a mi abuelo, y tengo que decir, le voy a alimentar lo mejor, y no me quiero equivocar. Si Adolfo me ha dicho que los yogures tengo cuidado, pero los prebióticos son maravillosos, pues yo, por el bien de mi abuelo, le voy a dar los prebióticos. No le quiero hacer daño, ¿vale? El prebiótico nunca hará daño a nadie. Sexo, edad, condición física. Nunca hará daño. Ni tomado hoy, ni tomado durante 10 años seguidos. Nunca puede hacer daño un prebiótico. ¿Cuál es la diferencia entre un pre y un probiótico? El probiótico compite con mi flora intestinal. Compite. Mi flora intestinal también necesita alimentarse, ¿no? Pues el probiótico le quita el lugar y los nutrientes, le empuja, te tira. Aquí llego yo y desplaza mi propia flora. Mi propia flora está formando parte del sistema inmune, del sistema linfático, de las emociones. Y el probiótico no forma parte de nada porque es algo externo. Algo que viene de fuera me lo meto aquí, ¿vale? Pero no está formando parte. ¿Un prebiótico qué hace? Lo que hace es alimentar a mi propia flora. Le está ayudando a desarrollarse, a la que tenemos todos desde que nacemos. ¿El pro no? El pro no. El pro compite por los nutrientes y el espacio. Compite. Y casi siempre gana. Una especie foránea casi siempre ocupa el lugar de la autóctona. Pues esto es lo mismo. El prebiótico no compite, te ayuda a tu propia flora. Vamos, yo te puedo asegurar que si tengo que dar a mis nietos y eso, un prebiótico, pues sé que lo estoy haciendo bien. Otra cosa es el sabor. Los prebióticos están en todos los sitios, pero diré, ahora salí de aquí en un supermercado y decís a la señorita, la caja, ¿dónde están los prebióticos? He dicho señorita. Ah, creí que había dicho prebióticos. A ver si os señalo uno. No sé. Pero los hay. En los herbolarios hay así de prebióticos. ¿De dónde sacan los prebióticos? De los elementos vegetales, de la naturaleza. Pero no compiten, llegan aquí, refuerzan mi propia flora. ¿Qué daño hay que yo refuerce mi propia flora? Se va a poner gorda y voy a tener un sistema inmune de maravilla y un cutis, no te quiero decir. Es el prebiótico, el pro con prudencia. Y los quesos lo mismo, ya para no extender mucho. Los quesos, cuanto más curado está el queso, cuanto más denso está el queso, más saludable. Porque la caseína, la lactosa y las grasas han cambiado en el proceso de curar el queso. Cuanto más duro, más saludable, porque ha estado más tiempo modificándose. No es directamente de la vaca, ese queso que llaman queso que es casi
hace poco más. Más sano, dice. Ese no es el sano. Lo que es el sano cuando el queso empieza a madurar, cuando lleva tiempo, y cuanto más duro, más saludable. A ver, no hay quesos duros, hay un montón. Y ya puesto a coger saludable, los hongos. Dicen, y se lo dije el otro día a un médico, que los antibióticos, pues llega un momento que no tengamos antibióticos. ¿Por qué? Porque las resistencias bacterianas se han hecho inmensas. Es muy difícil encontrar un antibiótico que destruya las bacterias, porque han creado resistencias los otros antibióticos. Va a ser un problema. Pero ahí tenemos en la naturaleza los hongos medicinales. Los hongos crecen en los árboles. Y es una especie que se llama simbiótica o parásita. No es parásita, simbiótica. Quiere decir, trabaja en unión al árbol. Hace que las bacterias que quieren destrozar el árbol, comerse las hojas, lo que sea, el hongo los come, las destroza, no deja que las bacterias suban por el tronco a alimentarse del árbol, no las deja. ¿Y qué hace el árbol? Lo respeta a los hongos y le deja que se alimente de del propio árbol. Es una simbiosis entre hongos y el árbol. Y entonces, pensad, la naturaleza es idiota también. El hongo es capaz de destruir todo. O sea que el día que los antibióticos no tengan efectividad, y lo digo ahora, en medicina natural existen montones de hongos. ¿Quién los utiliza? Yo estoy utilizando, normalmente recomiendo el Cordyceps, la melena del león, sobre todo para las chicas. Las chicas que tienen un riesgo de cáncer maligno o que no quieren desarrollarlo, le mando esos hongos medicinales, tanto si el cáncer está ya en activo, Cordyceps y melena del león, como si la mujer quiere prevenirse. Yo no quiero porque mi abuela, mi madre, todos han tenido cáncer y a mí no me da gana. Pues empieza a tomar de hongos. ¿Ves? ¿Por qué no se utiliza esta medida preventiva, inofensiva? Los hongos además son antidepresivos, estimulan el sistema inmune, pero son muy selectivos de las partes malignas del cuerpo, pero muy selectivos, ¿eh? Pero en fin, no sé. Bueno, he cogido el kefir, el tofu también, que lo sacan ¿de qué? De la soja. La soja tiene una mala prensa porque fueron a por ella y lo consiguieron. ¿Sabéis que antes había aceite de soja? Era el más barato de todos. Y el aceite de soja tenía una cosa que no tenía el resto de los aceites, ni el de oliva, que soportaba la refritura. ¿Se acordáis las freidoras? Las freidoras antiguas, que todavía queda alguna por ahí, se echaban con aceite de soja y podía freír, refreír, y no se ponía negro. ¿Qué indicaba que no se ponía negro ese aceite? Que soportaba la fritura una y otra vez, no se cizallaba. Si se cizalla, se rompen ciertas cadenas de polímeros y se oxida y ya produce daño en la salud. Eso lo soportaba el aceite de soja. ¿Y por qué ahora no existe? Porque hizo la competencia al aceite de girasol, al de maíz y al de oliva. Porque era muy barato, no se degradaba en la fritura. Hasta los que hacían los churros, los que hacían los churros utilizaban aceite de soja, porque tú ibas a comprar unos churros y si veías el aceite negro no lo comprabas, tenías que llevar aceite limpio, ¿no? Utilizaban aceite de soja. Pues fue tanto éxito, yo era joven cuando se vendía aceite de soja, tanto éxito tuvo por el precio y todo, que fueron a por él los vendedores de otros aceites y lo consiguieron. Consiguieron degradarlo, dijeron que era transgénico. ¿Os suena esa palabrota? Madre mía, la palabra transgénico. Y es que eso es increíble. La transgenia forma parte de la propia naturaleza. Transgenia, dos especies juntas, pues generan una nueva especie. Eso lo ha hecho la naturaleza todavía. Dijeron que era transgénico por los chinos, pobres chinos. Madre mía. Nadie tiene levadura. Bueno, ya terminó. Ahora es menos mal que la levadura de soja todavía existe. ¿Alguien la toma? ¿Para qué vale la levadura de soja? Si la acabo de recetar esta mañana en otra clase que tenía. Es imprescindible para hacer la digestión de las grasas. Levadura de soja. Para la mente, porque tiene fosfolípidos. Para adelgazar, porque hace que las grasas de reserva pasen al torrente sanguíneo. Eso la lecitina de soja. ¿Quién la toma? Nadie. Nadie. Yo no sé. Me desaparece. Creo que he tomado. ¿La has tomado alguna vez? Tomé. Pues mira, para la vesícula biliar, si tienes cálculo, cualquier cosa de vesícula biliar, en lugar que te la quiten, por favor que te den lecitina de soja. Si ves que la memoria empieza a fallarte, lecitina de soja. Que la digestión, que quieres adelgazar, lecitina de soja. Pero estamos hablando de medicina. ¿Cuánto tiempo? 3 meses.
Toda tu vida, depende del dinero que tengas. Sí. Entonces estamos llegando a un punto que yo, porque todavía tengo valor y doy la cara, de que la medicina natural está siendo tapada totalmente. No quieren que nadie tome nada natural ni que haga nada, solamente cosas químicas. Y lo están consiguiendo, porque la televisión, ¿hay algún programa de medicina natural? No, ¿anuncios de medicina natural? Ninguno. Todos anuncios, pregunten al farmacéutico. Y bueno, ¿lo conseguirá? Pues no sé, aquí queda uno todavía. Bueno, el tofu y la kombucha, que ya hemos dicho, el otro día la comí, es que me llama la atención el batido de kombucha, que lo compré en una tienda. El tofu, una maravilla, produce un aumento, huesos fuertes, protege la salud del corazón, baja el peso, cura los síntomas de la menopausia y controla el exceso de azúcar. Eso es solamente el tofu. ¿Cuántos tofus tomáis en los últimos años? ¿Ves? Chica lista. Y el tiempo te demostrará que tienes razón. Bueno, y pues nada, ya hemos terminado. Los quesos ya hemos dicho que cuanto más curado, mejor es el queso. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta? No sé, ¿alguna cosa que queráis que hablemos el próximo día? Yo, lo que me da la gana. Bueno, dos cosas. La primera, que aquí en Madrid era muy típico las vacas criadas en los portales de los vecinos, según los ambientes castizos, porque en un momento de penuria económica y gastronómica, pues eso te servía por lo menos para comer una vez al día sin demasiados problemas. Entonces era muy frecuente que cada familia tuviera una vaca en el portal para sacar la leche. ¿Sabes que lo han prohibido? Eso se llama minifundios. No sé qué político fue, no me meto con uno de los... Te hablo de hace 100 años. Pues hace unos años dijeron que los minifundios, que es lo que es eso... Pero no, yo hablo del portal de tu casa, no de la parcela de tu casa. Ya, pero yo tenía una vaca, o dos, o una oveja, y tenía derecho a tenerla porque me daba la gana. Y era libre de curarla, de ponerla antibiótico, o no, era libre. Eso se llaman los minifundios. Y en Asturias había... Bueno, en Madrid hubo bastantes problemas por ese tipo, ¿eh? Y los hubo. Pero se han prohibido. Ya está prohibido. Si te deja los perros. A eso sí. Pero cuidado con una vaquita o una oveja, que te la puedes curar. Sí, lo han criado por salud o por competencia. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor compite, no lo sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? Madame, a ver. Sí, hablando de vegetarianos, yo tomo muy poquita carne. ¿Es necesario tomar vitamina B12? Buena pregunta. ¿Podemos contestar? Bien. Yo soy vegetariano y me he convertido más que vegetariano en un vegano, que es un poquito más, pero soy vegetariano. Y todo el mundo te dice la B12. La B12 es una... Las preguntas sobre la B12, ¿no? Sí. La B12 se ha comprobado que lo que más impide la absorción, la utilización de la B12 es el omeprazol. El omeprazol bloquea la síntesis y la absorción de la B12. El omeprazol actúa sobre el factor intrínseco, que se llama factor intrínseco de Castle, que es un líquido que protege el estómago. Eso lo destruye el factor intrínseco y hace que la vitamina B12, que los animales no tienen ningún problema porque tienen B12 por todos lados, nosotros sí. Se está encontrando ancianos con carencia de B12. Y sabéis que la B12 nos da unas anemias impresionantes, un agotamiento impresionante, una mente confusa, unas defensas bajas. Es la carencia de B12. Se ha comprobado que el omeprazol bloquea todo eso. La B12 la puede fabricar el cuerpo. Y nos han dicho que solamente comiendo carne. Eso no es cierto. El cuerpo la fabrica, y ya terminó, a partir del factor intrínseco de Castle, que se llama así, con el cobalto. Pensar. Factor intrínseco, cobalto, que el cobalto existe por todos lados, en cualquier alimento. Se mezcla y forma una molécula que se llama cobalamina. Cobalamina, que según cualquiera sabe que es el nombre de la B12. O sea que el cuerpo puede fabricar B12 tranquilamente si le dejamos tranquilo. ¿Y qué pasa a la B12? ¿Cuál es el destino? Va al hígado y entra como un reservorio en el hígado. A ver, cuando teníamos anemia, cuando éramos pequeños, no nos mandaban hígado por la cantidad de B12 que tenía y hierro. Pues esto pasa lo mismo. La B12 que sintetizamos nosotros, los vegetarianos también, pasa
Yo cuando estuve con el COVID me hicieron una analítica y yo no tuve ni B12 ni problema en nada, siendo vegetariano. Eso va al hígado y se convierte en una reserva. Ahí se queda y se va cogiendo poco a poco. Así que los vegetarianos no tenemos problemas de B12 siempre y cuando no tomemos omeprazol, que la bloquea totalmente, ¿eh? Y eso lo saben los médicos ya. Los médicos actualmente cuando ven a un anciano le hacen la analítica con la B12, le miran la B12. Si está tomando omeprazol se lo van a mirar y se lo están mirando. ¿Ves cómo los médicos al final evolucionan muy bien? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú me puedes hablar algo de la atorvastatina? Sorvastatina, bueno. El colesterol en 311 ahorita lo tengo. Sabes que yo doy una conferencia que te lo sintetiza, que se llama Nuestro amigo el colesterol. Con eso lo digo todo. Yo sé porque... Si es nuestro amigo, si el colesterol nos defiende de la vida, de las enfermedades, nos defiende cuando está subido, nos defiende, está subido el colesterol para defendernos de algo, no lo bajes. Te está defendiendo. Es como si tuviésemos en la sangre la serie blanca disparada, al que a ningún médico se le ocurre bajarla. Si tiene la serie blanca disparada, dirá, ¿por qué la tiene disparada? ¿Por qué será una infección o algo así? Pero no la baja. La deja porque es buena, la serie que te da inmunidad, ¿no? Los linfocitos y los leucocitos. Pues eso pasa lo mismo, el colesterol sube para ayudarnos. Si lo bajamos artificialmente, digo artificialmente, esa ayuda ya no está y la enfermedad sigue su curso. Y si hay un colesterol alto... ¿Qué es alto? Se dice alto, no sé, 311 con la referencia que es 200, por ejemplo. Eso es el error. La referencia, yo la estudié en los libros de mi medicina, bueno, cuando yo era niño, estudié eso, era 180 más la edad. Y ahí decían que será el colesterol mínimo, saludable, 180 más tu propia edad. Total, que si tú tienes 40 años, ¿no? 180 más 40, pues a 220 es tu cifra saludable para ti. Yo como tengo 80 años, mi cifra 260. Eso es mi colesterol saludable. Si me lo bajan, eso es un error. Problemas de salud muy graves. Yo tenía conocimiento, no sé si te había equivocado, bueno. por lo menos mi mamá decían que le dio adictos porque tenía el colesterol alto. Bueno, pues yo cuando queráis volvemos a hablar de nuestro amigo el colesterol. Sí. Gracias. La glucosa, ¿qué cifra está saludable? Bien, por lo mismo. No es lo mismo un chaval de 20 años deportista, ¿a que no? ¿Perdón? Que tú. Un deportista de 20 años necesita la misma cantidad de glucosa que tú. ¿A que no? Es que no, sin duda. ¿Quién empieza a necesitar glucosa más? El anciano. Curioso, ¿eh? El anciano, a partir de los 70 años, empieza a necesitar niveles de glucosa más altos. ¿Por qué? Porque el cerebro del anciano empieza a tener déficit para captar la glucosa. Y sin glucosa el cerebro no funciona. Estamos viendo casos de demencia senil. No son demencia senil por la edad, es porque le han quitado la glucosa, le han prohibido todo. No toma nada, le han prohibido los dulces, le han prohibido todo. A que sí lo hacen muchos ancianos. Prohibido el azúcar y la sal. Eso no se puede hacer. Entonces el anciano, con el paso del tiempo, su cerebro va necesitando mayor cantidad de glucosa y la pide. Y si no la damos, torpeza mental. Así que la glucosa, imprescindible para los mayores. Una cifra de 111, por ejemplo, para 84 años, ¿cómo está? No sé, ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos tenéis? Yo 84, por eso. ¿84 de qué? Años. Ah, no, quiere decir de glucosa. 111. 111. ¿Y no estás contenta? No, yo estoy bien. Ah, entonces sigo con ellos. No, claro que... Y estamos diciendo que depende de la edad. Tiene que subir a partir de cierta edad, yo pondría a partir de los 60 años, 65, tiene que subir los niveles de glucosa, tiene que subir los niveles de colesterol. Todo eso tiene que subir porque está protegiendo a ese individuo. A lo mejor esa persona que vivía 95 años bebiendo leche, es porque además de la leche, pues dejaba disparar su glucosa y no la tocaba. Sin glucosa no hay vida cerebral, ¿eh? El corazón no funciona sin glucosa, está claro. ¿Cómo puede? Tiene un tope. No, el tope lo da la persona, no la cifra. El problema es que tanto la glucosa como el colesterol han dicho una cifra estándar para el mundo entero. Eso no es posible. ¿Pero qué es esto? Cada uno, su edad, su sexo, su condición, lo que hace, lo que piensa, lo que come, pues tendrá que tener su cifra. Pero claro, si cada uno tiene su cifra, el médico se marea.
Con una cifra estándar para el mundo entero. Eso no puede ser, hombre. No, cada uno debe tener su cifra en la que tú te encuentres bien. Si tú ves que tu organismo te pide alimentos dulces, dale, sobre todo la miel. Pero dale. ¿No te gusta la miel? No, sí, la miel desayuno todos los días con ella. Ah, chica lista, pero compra la buena miel, ¿no? ¿En el pueblo? Sí. Ah, entonces sí. Ya sabemos que hay una diferencia entre la miel que vende así líquida, pues está calentada. No metáis la miel al baño de María, ¿puede ser? Lo que he dicho. Sí, para ponerla líquida. Sí, para ponerla líquida, pero ¿qué habéis hecho? Las enzimas las habéis destruido. Las enzimas son termolábiles, se destruyen con el calor, con el baño de María incluido, se destruyen. Entonces, si la miel, parte de su propiedad está en sus enzimas y si la destruís, va a destruir otras cosas, el calor. No lo hagáis, que os costaría coger una cuchara más o menos con esfuerzo. Y eso. Bueno, ahora sí que nos vamos, ¿no? Venga. No, si yo no tengo prisa, no me espera nada. ¿Puedes hablar del colágeno y articulaciones? Ay, Dios mío. Hace algo. ¿Cómo es posible que compréis pastillas de colágeno? Una pastilla no. Y el otro día me enseñé esta mañana pastillas de colágeno encima con magnesio. Y le dije yo a la alumna, ¿esto te lo he mandado yo? No, me lo dijo el del herbolario. Digo, ¿el herbolario que quieres venderte? ¿Cómo es posible colágeno con magnesio? Madre mía, el ¿Colágeno solo? El colágeno hace falta en el cuerpo, pero el cuerpo lo tiene que fabricar. Y lo fabrica con dos elementos, con un aminoácido que se llama lisina y vitamina C. Esos dos elementos que existen en montones de comidas y tal, hacen que el cuerpo de los seres humanos fabrique su propio colágeno. Es suyo el que necesita, la cantidad que necesita. Lisina y vitamina C. Que no te fías, la compras suelta, deme lisina, que es inofensiva, es un aminoácido. Encima, bueno, porque todavía no, pero eso, la lisina se utiliza para que crezcan los niños. A lo mejor tiene 12 añitos y no ha dado el estirón, o lo dan el estirón a los 12 años, o ya no lo va a dar. Pues a los 12 añitos se le da lisina para que el niño estire y por lo menos tenga 1,80. ¿Vale? Entonces yo lo puedo tomar, pero... Sí, pero a ti no te va a hacer a ti no te lisina, pero no compré el colágeno, lo asimilan muy bien los carnívoros. Hemos dicho que no somos carnívoros, que somos vegetarianos herbívoros. Los carnívoros asimilan todo, lo cogen de los huesos, roban todo, pero no somos carnívoros. El colágeno lo tiene que formar el cuerpo. Otra pregunta. Y cuando no nos tenemos el colágeno en condiciones porque no lo producimos, ¿qué pasa? Pero ¿y por qué no? Si la lisina tenemos que tomarla todos los días. Estamos hablando de aminoácidos. No podemos estar sin aminoácidos. Gracias a los aminoácidos reconstruimos el cuerpo todas las noches. Todas las noches para que reconstruir solo todo lo que se ha gastado. Y necesitamos aminoácidos. Si no hay aminoácidos no se reconstruye el cuerpo. El envejecimiento es acelerado, pero horrible. Así que es fácil. ¿Y tú? Quería preguntar, dijo antes de una sustancia o un alimento que se llama corruza, que hablaba del tofu y la... Kombucha. ¿Cómo? Kombucha. Kombucha. Con K. Con K. Kombucha o kombucha. Kombucha, sí. Yo te digo, búscalo porque es un alimento, es un prebiótico. ¿Es un qué? Prebiótico. Es muy saludable y muy rico. Aquí lo están vendiendo y que hasta con la fruta, lo hacen con la fruta. Yo lo tengo ¿Al centro asturiano? en un Mercadona. Ah, bueno, yo lo compro en el ecocentro, sí, ahí lo hay. Sí. Yo lo tengo natural. Es un buen alimento. Así de grueso. Venga, ¿alguna pregunta más así? La lisina, ¿me lo venden sola? Lisina con vitamina C. Si quieres formar colágeno, la pregunta te haría, ¿por qué quieres formar colágeno? Con las articulaciones Ya. que ya duelen. Si vieras hoy me he conectado con Francia, ¿no? Por un programa con Francia y el locutor me dice que tenía una espondilitis anquilosante terrible y que no se podía casi ni poner derecho. Si vieras lo que le receté, él estaba tomando colágeno y estaba cada día peor. Si se ve lo que le recetaba, que es una espondilitis, bueno, es terrible, no se ponía ni poder derecho. Columna vertebral, toda dolorida. ¿Sabes lo que le recomendé?
Digo, ¿tienes ahí alguna puerta en tu casa? Sí, hombre, tengo aquí una misma, me dice el locutor, tengo una misma. Pues ahora, cuando termines la entrevista, vete allí, abre la puerta y pon las manos en el marco durante 10 minutos sin moverte. Sin moverte. Te va a sobrar todos los antiinflamatorios, todo borrería que todo. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer este ejercicio? Iba a hacer que las articulaciones, en vez de aplastarse, como las tenía aplastadas, por eso le duele, no se puede levantar, se empezasen a estirar y el espacio entre articulación se restablecía inmediatamente. Claro, el momento que he soltado, volvía a aplastarse, pero si eso lo hace todos los días, al cabo de un mes, tiene que estar recuperado. Fíjate qué remedio natural tan sencillo, sin idea de tomar ni hierba ni nada. Y eso da los problemas de columna. ¿Alguna cosa? ¿Y eso cuánto tiempo? El de estirar las manos. No llegamos arriba del marco. Bueno, por lo menos intentarlo. Arriba las manos. Arriba del marco, ¿no? Yo me pongo 10. Bueno, pues agárrate al marco. La idea de quedar, pero tenéis que quedaros 10 minutos así. Perdón, en una... Vale, en una barreta. Yo me puedo guindar. Sí, pero no tienes que hacer fuerza. Si haces fuerza, no. Si haces fuerza, los músculos se contraen, los músculos cierran otra vez la articulación. Los músculos, al contraerse, Entonces, se quedan. El no se músculo debe está así, se guindar. contrae y va a cerrar. Nada de guindar, solamente... Nada de fuerza. Fuerza no. Solamente poner la mano en la Relajación. pared. Y si haces, te pones música suave, te quedas así durante 10 minutos. Pero sin fuerza, no hagas fuerza. No, entonces vas a aplastar aún más las vértebras. 10 minutos, nada más. 10 minutos al día. Y le dices a tu pareja, cariño, déjame en paz 10 minutos, no me molestes. Si quiere entrar, que pase por donde pueda, por entre las piernas. Pero siempre con las manos arriba. Las manos arriba, sí. Tienes que estirar toda la columna. No, estás haciendo fuerza. He dicho, no me hagáis contracciones. Estos son contracciones musculares. La contracción, si el músculo está así, la contracción lo cierra, lo abre, lo cierra. Y eso va a cerrar la articulación. Que en algunas enfermedades es necesario muscular. En esas no. En las enfermedades artrósicas, la artritis, hay que dilatar. Hay que volver a restituir el espacio entre vértebras. Hay que dejarlo como estaba cuando hemos nacido. Venga, que es cosa más sencilla. Pero sin esfuerzo, relajado, 10 minutos. ¿Algo más? Un ejercicio del gato viene bien. Eso. A ver, el ejercicio del gato. Sí. Me has pescado. La esfinge. Pone las manos y cuando estás para arriba, sube para arriba. Sí, que se hace tumbado en el suelo, como si fuera el de la cobra también, en la serpiente, ya, que es parecido a eso. Sí. Claro que tiene sus aplicaciones, pero todos esos ejercicios sacados del yoga, fijaros que el secreto que tienen los que hacen yoga es la relajación tan absoluta que tienen. Ellos pueden poner posturas de 1000 posturas, pero que las ponen todas relajadas. Y la respiración controlada, diafragmática. Ahora ponen la postura de la cobra, la otra aquí. Eso saben hacerlo, eso restituye todo el cuerpo, pero tiene que ser respiración relajada y sin contracción muscular. Eso saben hacerlo. Me parece muy bien si lo haces con suavidad. Muy bien, buen ejercicio. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. No importa, por favor.